Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de análisis o de funciones que ha caído en la EBAU de 2020 de este año en la Comunidad de Madrid para Mates 2, en concreto el ejercicio B2, y nos daban esta función, que es una función a trozos, que estaba definida para x menor o igual a 1 como x menos 1 elevado al cuadrado, y como x menos 1 elevado al cubo para x mayor a 1. Y en el apartado A nos pedían que estudiáramos la continuidad en el intervalo, menos 4, 4. Entonces, empezamos. A ver, está claro que en menos 4, 4 va a haber puntos en los que no va a haber cambios, es decir, de menos 4 hasta 1 abierto y desde 1 a 4 tenemos una función polinómica que por definición es continua. Con lo cual, ahí no hay ningún tipo de problemática ni ningún tipo de duda. La función va a ser continua. Simplemente, en el punto donde tenemos que estudiar si hay variabilidad de esa continuidad, es donde se produce el cambio, que lógicamente es en x igual a 1, que es donde está definida la función a trozos. Entonces, para comprobar si la función es continua en x igual a 1, lo que tenemos que hacer es estudiar el límite de cuando x tiende a 1 negativo, el límite de la función cuando x tiende a 1 positivo y el valor de la función en ese punto. Si en los tres casos nos da lo mismo, la función será continua en x igual a 1. Y si es continua en x igual a 1, será continua en la totalidad del intervalo porque ya hemos comprobado que en el resto de puntos, por definición, al ser una función polinómica, era continua. Entonces, vamos a hacer el límite de cuando x tiende a 1 negativo de f de x, es el límite de cuando x tiende a 1 negativo de x menos 1 al cuadrado. Sustituyendo en la x, 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado es 0. El valor de la función en 1 es el mismo, porque si os dais cuenta, el menor o igual está incluido en la primera función, en x menos 1 elevado al cuadrado, con lo cual también es 0. Y el límite de cuando x tiende a 1 positivo es de 1 menos 1 elevado al cubo, que vuelve a ser 0. Entonces, como me queda que el límite de cuando x tiende a 1 negativo es igual al límite de cuando x tiende a 1 positivo y es igual a f de 1, puedo afirmar que la función es continua en x igual a 1 y en la totalidad del intervalo, menos 4, 4. Y con esto habría contestado al apartado A. En el apartado B me pedían que analizara la derivabilidad del crecimiento en el intervalo menos 4, 4. Entonces, lo primero, para analizar la derivabilidad, lo que tengo que hacer es la derivada de cada una de las partes de la función a trozos. Entonces, hago la derivada de arriba, que sería 2 por x menos 1 por 1, que me quedaría 2 por x menos 1 para x menor a 1, y 3 por x menos 1 elevado al cuadrado por 1, que sería 3 por x menos 1 al cuadrado para x mayor a 1. Entonces, tengo que estudiar el valor de la función cuando tiende a 1 negativo, de la derivada cuando tiende a 1 negativo y el valor de la derivada cuando tiende a 1 positivo. Cuando tiende a 1 negativo es 2 por 1 menos 1, 2 por 0 igual a 0. Cuando tiende a 1 positivo es 3 por 1 menos 1, que también es 0, y 3 por 0 es 0. Por lo tanto, como la derivada cuando tiende a 1 negativo es igual a la derivada cuando tiende a 1 positivo, puedo afirmar que es derivable en x igual a 1. Y como es una función polinómica que a su vez es continua en todo el intervalo, también puedo afirmar que es derivable en la totalidad del intervalo, puesto que el único punto susceptible de no ser derivable era el x igual a 1, pero es el que precisamente he estudiado y me ha dado que es derivable. Con lo cual puedo afirmar, y con eso contesto al apartado B, que la función es derivable en todo su intervalo. En este mismo apartado B también me pedían que analizara el crecimiento y el decrecimiento de la función. Entonces, está claro que en el 1 es donde va a estar, entre comillas, el cambio, ¿no? Porque ahí en ese punto es donde la derivada vale 0, que ya lo he comprobado antes, y entonces simplemente tengo que estudiar qué pasa cuando los valores de la derivada son menores que 1 y cuando los valores de la derivada son mayores que 1. Entonces he cogido f' de 0 y f' de 2. f' de 0 sustituyendo me queda 2 por 0 menos 1, que es menos 1, entonces 2 por menos 1 es menos 2, que es negativo. Entonces significa que la función es negativa ahí y por lo tanto decrece.
f' de 2 es 3 por 2 menos 1 elevado al cuadrado, que es 1, es positivo, 3 por 1 es 3, positivo, y entonces crece. Entonces puedo afirmar que la función decrece de menos 4 a 1 y crece de 1 a 4. En el apartado C me decían que determine si una función g de x que es igual a la derivada de f' de x estaría definida, si sería continua y si sería derivable en x igual a 1. Entonces, f' de x ya la tenía calculada de antes, que es 2 por x menos 1 si x es menor o igual a 1 y 3 por x menos 1 al cuadrado si x es mayor a 1. Recordad que esto las derivadas las hemos hecho antes en el apartado anterior. Entonces voy a ver si la función es continua. Realmente lo había calculado antes, pero lo vuelvo a reproducir. La función sería continua en x igual a 1 si el límite de cuando x tiende a 1 negativo es igual al límite de cuando x tiende a 1 positivo y es igual al valor de la función en ese punto. Entonces, el límite de cuando x tiende a 1 negativo es 0, porque es 2 por 1 menos 1, que es 0, 2 por 0 es 0. El límite de cuando x tiende a 1 positivo es 3 por 1 menos 1, que sería 0, al cuadrado, 3 por 0 al cuadrado es 0, y g de 1, como cojo la parte de arriba, que sería 2 por 1 menos 1, 0, 0, me queda 0. Entonces todo es igual a 0 y entonces puedo afirmar que esta función g de x, que es igual a f' de x, es continua para x igual a 1. Realmente ya lo había analizado antes, ya lo sabía, pero bueno, en este ejercicio te lo vuelven a pedir y entonces entiendo que habría que volver a demostrarlo. Y por último, también nos piden que estudiemos la derivabilidad de esa función g de x. Entonces, ahora tendremos que hacer la derivada de g de x, que será g' de x, que será 2 en el caso de cuando x es menor que 1 y 6 por x menos 1 cuando x es mayor a 1. Entonces tendremos que estudiar cuál es el valor de la derivada cuando tiende a 1 negativo y cuando tiende a 1 positivo. Cuando tiende a 1 negativo es 2, porque es una constante y está ahí ya. Cuando tiende a 1 positivo sería 6 por 1 menos 1, 0, 6 por 0, 0. Entonces, el valor de la derivada cuando tiende a 1 negativo es distinto del valor de la derivada cuando tiende a 1 positivo. Entonces, puedo afirmar que la función g de x no es derivable en x igual a 1. Y con esto habría finalizado el apartado C y el ejercicio. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, dejármela en comentarios. Y nada, espero y deseo que hayáis tenido bien este ejercicio y que tengáis unos resultados geniales. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.